episodio número 2842. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios, estamos alcanzando ya este domingo, 30 de junio, el misionero fracasado. En el marco de esta primera lección, la lección El comienzo del Evangelio, con el texto a memorizar de Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el Evangelio del reino de Dios. Decía: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Así iniciamos este tercer trimestre, nada más y nada menos con esta lección, el comienzo del Evangelio. Y específicamente, ayer estuvimos viendo lo que fue nada más y nada menos que la introducción y la parte del sábado de esta lección especial que hacemos al inicio de cada trimestre. Y es por eso que hoy estamos abordando específicamente la lección del domingo. Hoy también se suma a nosotros los poderosos comentarios teológicos del doctor y pastor Franklin Martí, quien para hoy nos trae una cátedra sumamente interesante acerca de el misionero fracasado, específicamente lo que tiene que ver con Juan Marcos o Marcos y además el personaje principal. Pero eso será más adelante. Al final del programa también estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio Audios de Bendición con Omar Medina. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, acompáñanos, oh Dios, para que seas tú el que nos hables y cada uno de nosotros, los alumnos, que podamos realmente aplicar lo aprendido. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El misionero fracasado. De inmediato se nos invita a leer Hechos capítulo 12 y el versículo 12, Hechos 12:12, para responder a la pregunta: ¿cómo se lo presenta a Marcos en el libro de Hechos? Acompáñame a la lectura de la santa palabra de Dios. Hechos capítulo 12 y el versículo 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Ahora sí, respondamos a la pregunta: ¿cómo se lo presenta a Marcos en el libro de los Hechos? A Marcos se lo presenta como una persona que estaba en una casa de oración, en un lugar donde estaban reunidos, y obviamente esto es sumamente interesante porque estaban específicamente en la casa de él cuando estuvieron en el aposento alto. Ese famoso hecho del aposento alto era en la casa de Juan Marcos, porque al parecer él tenía ciertas propiedades o era quizá hijo de una madre o de una familia adinerada, y es por eso que se lo presenta como una persona que estaba ahí en medio de una reunión de oración que tenían constantemente los discípulos. Parece verosímil que Juan Marcos, el más probable autor del Evangelio de Marcos, era un hombre joven cuando ocurrieron los hechos registrados en Hechos capítulo 12. Tal vez a mediados de la década del año 40 del primer siglo. Se lo presenta en el versículo 12 como el hijo de una mujer llamada María. Evidentemente,
Ella era adinerada y simpatizante de la iglesia y fue anfitriona de la famosa reunión de oración celebrada en su hogar que registra Hechos capítulo 12. Ahí está lo que mencionamos en un principio. Tanto la historia de la huida de Pedro de la prisión y de los hechos que le siguieron, como la subsiguiente muerte de Herodes, están repletos de contrastes asombrosos y aún jocosos entre Pedro y el rey. Juan Marcos, en realidad, no juega ningún papel en la historia, pero la presentación que se hace de él en este punto es la preparación para su posterior conexión con Pablo y Bernabé. Y esto es sumamente interesante porque así como un joven que no tenía quizá ningún tipo de esperanza o que no se veía venir de que él fuera alguien destacado más adelante, así mismo sucede hoy en día. Son muchas las personas que están en un lugar determinado y aparentan que van a ser una persona más, pero nadie sabe lo que puede llegar a ser esa persona cuando es influenciada de una manera correcta, cuando su mentoría, en este caso Pablo y Bernabé, ellos fueron parte integral de la vida de Juan Marcos, y es por eso que posteriormente pues llega a desarrollarse, pero lo interesante es que pasa desapercibido originalmente. Ahora la siguiente declaración o la siguiente pregunta nos va a ayudar a entender un poquito cómo surge todo esto. La pregunta que se hace es, ¿cómo se vinculó Juan Marcos con Saulo y Bernabé? ¿Y cuál fue el resultado? Para eso se nos invita a leer Hechos capítulo 13, los versículos del 1 al 5 y el versículo 13 también, para responder a esta pregunta. Acompáñame una vez más a la lectura de la Santa Palabra de Dios. Hechos capítulo 13, los versículos del 1 al 5 y luego el versículo 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y lo despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. También tenían a Juan de ayudante. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ahora sí, respondamos a la pregunta: ¿cómo se vinculó Juan Marcos con Saulo y Bernabé y cuál fue el resultado? Aquí vemos en la palabra de Dios que Juan Marcos se vincula con Saulo y Bernabé luego de que éstos fueran llamados a hacer esta obra especial de la predicación del Evangelio o de plantación de iglesias. Cuando esto sucede, de inmediato entonces Juan Marcos llega a Perge de Panfilia, pero se aparta de ellos y vuelve a Jerusalén. Hay muchísimos comentarios al respecto, hay muchísimos comentarios que hacer, y de hecho esta semana vamos a estar viendo todo esto, pero ahora escuchemos el poderoso comentario teológico del doctor y pastor Franklin Martí, quien hoy nos va a hablar de Juan Marcos y Jonás. Bienvenido, pastor y profesor. El inicio de la vida misionera de Juan Marcos se parece a la del profeta Jonás, pero de forma inversa. Jonás
fue llamado por Dios a dar un mensaje. De Juan Marcos no se dice que Dios lo haya llamado. Al menos en Mateo capítulo 28, del 18 al 20, Jesucristo habla de id y predicad el evangelio a toda criatura. Es un llamado que se da a todo creyente. Bueno, Juan Marcos se creyó llamado a hacer esto y lo intentó. Pero en este caso estoy hablando de un llamado específico de forma directa, como en el caso de Pablo, por ejemplo, como en el caso de Pedro, por ejemplo. De todas maneras, no se registra en la Biblia que Dios haya llamado a Juan Marcos de forma directa, específicamente. Jonás no quiso ir a dar el mensaje que Dios le había dicho. Juan Marcos quiso ir a dar el mensaje de Dios. Jonás, en su caso, desertó, no quiso continuar, pero Dios lo siguió persiguiendo, perseverando con él para que diera el mensaje. En este caso, en forma inversa, Juan Marcos desertó, pero Dios no continuó perseverando con él. ¿Por qué? Jonás podía dar el mensaje que Dios le había dicho que diera. O en otras palabras, Jonás estaba preparado para dar ese mensaje. Juan Marcos podía dar el mensaje que Dios había dicho que se diera, pero no estaba madurado, no había madurado para dar el mensaje. No estaba listo para eso. Así que Dios esperó. En el caso de Jonás, su predicación fue tan exitosa que se le puede llamar un misionero de éxito. Toda una ciudad se convirtió. Con unas palabras sencillas: de aquí a 40 días, Nínive será destruida. En el caso de Juan Marcos, se puede decir de él, como bien se menciona, que fue un misionero fracasado. De todas maneras, de uno o del otro, se puede decir lo que nosotros podemos leer en la Biblia hasta este momento. Sin embargo, de Juan Marcos seguiremos conversando y veremos cómo es que Dios sigue perseverando con una persona, cómo es que Dios trata a una persona cuando ve que esa persona todavía no está lista para dar un mensaje. Al ver cómo Dios es misericordioso, es piadoso, es lento para la ira y grande en misericordia. Dios tiene paciencia, así como la tuvo con muchos personajes. Veremos más adelante cómo también la tuvo con Juan Marcos. Gloria sea nuestro Dios. Muchísimas gracias, pastor, por este tremendo comentario y por habernos traído a colación esta historia de Jonás. Sumamente interesante cómo uno y otro, uno sí es llamado originalmente, otro no. Uno en ese sentido tuvo éxito, el otro se devuelve, o sea, en ese sentido fue fracasado hasta ese momento. Pero es interesante porque así como usted menciona, así mucha gente puede ser también llamada, puede ser llevada al evangelio, puede llegar a completar la misión, aunque no necesariamente haya sido llamado por nombre originalmente. Hechos capítulo 13 describe el primer viaje misionero de Saulo y Bernabé a comienzos del año 46 después de Cristo, aproximadamente. Juan Marcos no es mencionado hasta el versículo 5, y su rol es simplemente el de un ayudante o servidor. No se hace ninguna otra referencia al joven hasta el versículo 13, donde el breve reporte señala que volvió a Jerusalén. No se da ninguna razón para su partida, y la ausencia de cualquier descripción acerca de sus sentimientos o emociones deja librado a la imaginación
¿qué pudo haber motivado su abandono del esfuerzo misionero, que estaba sin duda lleno de peligros y desafíos? A continuación, hay una cita del libro Los Hechos de los Apóstoles, no el libro del Evangelio, o sea, el que viene después del Evangelio, del autor Lucas, sino Los Hechos de los Apóstoles, de Elena de White, en el capítulo 17, titulado Los Heraldos del Evangelio, y específicamente en la página 137 y el párrafo 3. Noten lo que dice esta interesante cita. Marcos, abrumado por el temor y el desaliento, vaciló por un tiempo en su propósito de entregarse de todo corazón a la obra del Señor. No acostumbrado a las penurias, se desalentó por los peligros y las privaciones del camino. Del libro Los Hechos de los Apóstoles, dentro del capítulo 17, Heraldos del Evangelio, y específicamente la página 137 y el párrafo 3. Y es que definitivamente no podemos avanzar sin mencionar que es de imaginarse, es de entender que todo esto tiene lógica. El libro Los Hechos de los Apóstoles está mencionando algo que se cae de la mata, como dicen en República Dominicana. Es algo que está incluido en el paquete, en la historia, ya que Marcos era hijo de una familia adinerada. Eso se entiende que quizás no había pasado todas las penurias y todos los peligros y todas las necesidades y las privaciones. Eso de las privaciones es sumamente clave, porque esa es la razón, muy probablemente, de por qué Juan Marcos se desanimó, se desalentó, vaciló por un tiempo. Pero eso es poderoso de las Escrituras, porque te muestra no solamente los aciertos de las personas, sino también cómo éstas hierran y caen, y luego cómo Dios de esa manera los levanta. En resumen, las cosas simplemente se tornaron demasiado duras para él y quiso irse. No hay que ser muy teológico o muy dogmático para hablar acerca de esto, porque ya está todo implícito. Se hacen las preguntas finales. ¿Quién no sabe por experiencia lo que significa retroceder ante algo o incluso fracasar rotundamente? Sobre todo en cuestiones espirituales o que tienen que ver con la senda cristiana. ¿Qué aprendiste de esa experiencia? Sobre la primera pregunta, todos sabemos lo que significa retroceder, porque en algún momento hemos retrocedido, y eso no tiene nada que ver con cuestiones espirituales o con la senda cristiana. O sea, todo el mundo retrocede en algún momento determinado, y eso no es exclusivamente en el ámbito espiritual. Sucede en todas las áreas. Mucha gente empieza a estudiar y no termina. Y eso no significa que es algo como ajeno a la experiencia humana. Lo mismo sucede en la vida cristiana. Entonces, ¿qué aprendiste de esa experiencia? Con respecto a esa experiencia, no importa que en algún momento hayamos dejado algo que empezamos, algo que iniciamos, podemos volverlo a retomar. De hecho, esa es la historia que viene a continuación. Yo no me quiero adelantar, pero va a ser sumamente interesante cómo vamos a ver en esta lección el desarrollo de la vida de Marcos y cómo él, a pesar de todas las dificultades, pudo volver al camino. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que el misionero fracasado es aquel, en este caso Marcos, quien inició el viaje junto con Pablo y Bernabé, pero luego abandonó el camino. Sumamente interesante lo que mencionó el doctor y pastor Franklin Martí, que Jonás
es un paralelo, pero y a la inversa, porque en este caso Jonás fue llamado, Marcos no fue llamado inicialmente, o al menos eso quedó evidenciado en lo que leímos en Hechos capítulo 12 y también en Hechos capítulo 13 específicamente, pero lo interesante es cómo finalmente Juan Marcos fue confrontado, y todo eso que va a suceder a continuación, pues lo vamos a dejar para una próxima. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos, oh Dios, para de esa manera poder tener claro que no importa cuán fracasado o cuán poco exitoso hayamos visto algún resultado, algún proyecto iniciado, que podamos entender que lo podemos rehacer, que tú nos das la oportunidad de reinventarnos, de mejorarnos y de hacer las cosas como a ti te agradan. Que sea esta la experiencia de cada uno de nosotros y de nuestra familia, de todo el que nos rodea, que podamos motivar para que, sin importar la situación que acontezca en el camino, podamos tener presente que tú eres el Dios de las nuevas oportunidades. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere para mañana lunes 1 de julio una segunda oportunidad. Precisamente todo esto, ¿verdad?, que habíamos mencionado, de que viene, pues ya mañana, con la ayuda del Señor, viene este tema de una segunda oportunidad y cómo se sigue desarrollando la vida de Juan Marcos. Recuerden, este es el primer tema o la primera lección de esta semana, el comienzo del Evangelio, con el texto a memorizar de Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el Evangelio del reino de Dios. Decía: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean al Evangelio. Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Tal y como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio Audios de Bendición con Omar Medina. Pueden hacerlo vía WhatsApp al 484-838-8989, 484-838-8989, y también al correo electrónico Omar Medina, así como se escucha, todo pegado, todo junto, Omar Medina 113@me.com. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.